Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendice. Nos da gusto que nos estén acompañando en este nuestro devocional de miércoles. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir de nuevo su palabra con todos ustedes. Y pues esperamos, por supuesto, que este tiempo de devocional sea para edificación y fortaleza de cada uno de nosotros. Pues hermanos, vamos a, vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor este tiempo de devocional y pues te invito a que ores junto con nosotros ahí en casa. Vamos a orar. Padre Celestial, te exaltamos, te glorificamos porque tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia, porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te venimos a pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Reconocemos, Padre Celestial, que de muchas maneras hemos pecado contra ti. Y en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos, Señor, confesado nuestros pecados y arrepentidos, te rogamos, Padre, que tú nos perdones y nos limpies de toda maldad. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús tú nos perdonas. Y gracias también, Señor, por todo lo que en Cristo Jesús has derramado en nosotros abundantemente por medio de tu Espíritu. Agradecemos también el cuidado que tienes para todos y cada uno de nosotros, en nuestras familias. Guardas nuestra vida, nuestra salud, nos proteges, provees de todo lo necesario. Bendice, Señor, nuestro trabajo, el empleo, el negocio, toda actividad económica con la cual tú nos permites, nos brindas la oportunidad de sostener a nuestras familias, lo agradecemos profundamente. También agradecemos, Señor, profundamente que tú atiendes nuestras oraciones, que la forma en que tú respondes, por supuesto, de acuerdo a tu voluntad, Señor, pero atiende, Señor, nuestras peticiones, Señor, y traes paz y tranquilidad en nuestro corazón, Padre. Gracias por tu bondad, Señor. Y también, Padre, pues gracias por la oportunidad de poder compartir con nuestros hermanos tu palabra. Y gracias también, Señor, por todos aquellos hermanos, siervos tuyos, que han dedicado su vida, su alma al ministerio, Señor, que han dedicado su vida, su alma a la iglesia, que han dedicado su vida, su alma a cada miembro de la Grey, por todos y cada uno de ellos, y gracias también por a los que nos has dado la oportunidad de poder servirte, Señor. Gracias por tu bondad y por ese llamado tan grande que nos has dado que es, Señor, el ser siervos tuyos, el único y verdadero Dios y el único y verdadero Rey, mediante Jesucristo. Pues ponemos este tiempo en tus manos y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, quiero compartir algo que observé en las redes sociales que compartió una hermana esposa de pastor, una hermana esposa de pastor eh, dirigiéndose a la iglesia, hace una reflexión, hace preguntas retóricas, ¿no? Pero sobre todo quiere llevar o quiso llevar a la reflexión a la iglesia, en cuanto a la forma en que la iglesia trataba y consideraba o no o no consideraba a sus pastores o a sus diáconos, al liderazgo de cada iglesia. La reflexión de la hermana se llama así, los zapatos del pastor. Y voy a leerlo, hermanos, es muy corto. Dice, eh, como tomando actitudes de la iglesia, dice, si yo fuera el pastor, todo sería diferente. Si yo fuera el pastor, todo estaría mejor. Si yo fuera el pastor, cambiarían muchas cosas. Si yo fuera el pastor, seríamos más. Si yo fuera el pastor, me equivocaría mucho menos. Si yo fuera el pastor, sabría cómo actuar. Si yo fuera el pastor, habría orden en la iglesia. Si yo fuera el pastor, todo estaría en paz. Si yo fuera el pastor, si yo fuera. Entonces mi pregunta es, sigue diciendo esta reflexión, ¿por qué no eres el pastor? Quizás porque a Dios no le sirven los más aptos o los más capacitados, sino aquellos que con un corazón humilde le ruegan, heme aquí, envíame a mí. Los zapatos del pastor a distancia se observan atractivos, por eso muchos los quieren traer. Sin embargo, cuando te toca ponértelos, te darás cuenta que ser un pastor no solamente es ostentar el título, sino que implica además ser un servidor genuino de Dios y de la gente.
Significa estar preparado para servir en todo tiempo y en todo lugar, estar listo para correr la milla extra, decidido a dar más que decir, a dar la vida por lo que haces, a esforzarte más que los demás, a llorar y a disfrutar, dispuesto a aceptar críticas sin renunciar y conciliar y no juzgar. Muchos quieren los zapatos del pastor, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. El valor de estos zapatos no está en su brillo ni en su esplendor, sino en su desgaste y su color. La próxima vez que los veas, te invito a valorarlos. Quizás no sean de tu agrado, pero hay alguien que pagó un alto precio porque sabe que serían de utilidad para ti. Entonces, hermanos, es la reflexión de una hermana, esposa de pastor. El domingo pasado hablamos de que el liderazgo en la iglesia es imprescindible. Una iglesia que no tiene liderazgo no tiene visión, una iglesia que no tiene liderazgo no tiene razón de ser, una iglesia que no tiene liderazgo, por supuesto, hermanos, no crece, no avanza en el Señor. Y pudimos hablar de algunos puntos en Deuteronomio sobre cómo es que el Señor desde los tiempos de Israel siempre puso, hermanos, en su economía, en su forma de gobernar a su pueblo, liderazgo que le sirva, que esté dispuesto a entregar su vida a Él. Y Dios le dio al liderazgo trabajos o responsabilidades específicas. El día de hoy, hermanos, pensando en lo que hablamos sobre la imprescindibilidad, se podría decir, del liderazgo, hermanos, hoy vamos a hablar y hacer la pregunta, ¿y tú cómo tratas al liderazgo de tu iglesia? ¿Cómo tratas a tus diáconos? ¿Cómo tratas a tu pastor? ¿Cómo tratas a cada líder que hay en la iglesia? A cada persona que se le ha delegado el liderazgo dentro de la iglesia. ¿Cómo los tratas? ¿Qué concepto tienes de ellos? ¿Cuánto tiempo oras por ellos? Cada cuánto te acercas a tus líderes, al diácono, al pastor y a otros líderes para preguntarles qué necesidades, tanto físicas como espirituales, tienen. ¿Sabes cuántas cosas puede padecer tu liderazgo entre pastor, diáconos y otros? ¿Sabes que ellos también sufren? ¿Sabes que ellos también tienen necesidades? ¿Sabes que ellos también padecen y enfrentan dificultades y pruebas como tú? ¿Cómo tratas a tu pastor? ¿Cómo tratas a tus diáconos? ¿Cómo tratas a cada liderazgo de la iglesia? Y hoy vamos a observar dos pasajes, hermanos, que son pasajes pues cortos, pero que nos nutren de la forma en que la iglesia debe tratar a su pastor, para que la próxima vez que tú o alguien pudiera pensar, si yo estuviera en el lugar de mi pastor y si yo estuviera en el lugar del líder de alabanza, si yo estuviera en el lugar de los diáconos, yo haría mejor las cosas o no permitiría otras cosas. Si yo estuviera en el lugar del líder de alabanza, yo no hubiera cambiado la música. Si yo estuviera como diácono, ya hubiera la iglesia y el edificio y otras cosas estarían mejor. Si yo fuera el pastor, ya fuéramos muchos en la iglesia, una iglesia más grande. Entonces, antes de quererte poner los zapatos de liderazgo, piensa cómo debes tratar al liderazgo y por qué el Señor no te ha puesto todavía en el liderazgo o no tiene para ti el liderazgo. Porque debes recordar, según lo que vimos el domingo en Deuteronomio, que ha sido Dios el que ha llamado al liderazgo. No es una persona el que elige estar en el liderazgo, sino es Dios el que llama al liderazgo, y la persona elegida llamada al liderazgo debe tener el deseo de servir. Así que vamos con el primer pasaje. Te voy a pedir que allí en casa me acompañes y busques la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5. La primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a leer solo de los versículos 12 al 13. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, de los versículos 12 al 13. Y dice así el texto: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, dice así la Escritura. Entonces, debemos preguntarnos, hermanos, ¿en casa alguna vez te ha tocado, cuando hay varios hermanos en casa, alguna vez te tocó ver o vivir, o tú mismo has experimentado que tu papá o tu mamá te sientan a ti y a todos tus hermanos y hermanas y te dicen, ¿por qué no se comportan bien? ¿Por qué no se aman como hermanos? ¿Por qué no se respetan como hermanos? ¿Por qué no respetas a tu hermano mayor?
¿O por qué no respetas a tu hermana mayor? ¿Por qué no le das su lugar a tus hermanos? ¿Por qué no le das su lugar a tu hermana? Eh, ¿Por qué no hay paz entre ustedes? ¿Por qué pasan en conflicto entre ustedes? ¿No te ha pasado alguna vez así? Bueno, es un ruego de un padre y de una madre diciendo a los dos hijos que haya paz entre ellos y que se reconozcan los unos a los otros, más cuando hay hermanos adultos o mayores y que además se les ha enseñado a servir y apoyar a los menores. De esa misma manera, el apóstol Pablo, hermanos, hablando a la iglesia de Tesalónica, les dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Por qué el texto diría así? Por supuesto que cuando algo está plasmado en las escrituras de esa manera, debemos nosotros pensar, hacernos la pregunta y darnos cuenta que si lo colocó de esa manera el apóstol Pablo dirigido por el Espíritu Santo, es porque en la iglesia de Tesalónica había, hermanos, diferencias y de alguna manera no estaban ellos respetando, ni amando, ni reconociendo la labor del pastor y del liderazgo que se conformaba en aquella iglesia. ¿Sabes? No era la primera vez que el apóstol Pablo escribía en cuanto al respeto que se le tenía que dar o el respeto que tenían que tener los unos a los otros. Había algunas veces divisiones en las iglesias que Pablo había fundado o ayudado a fundar. Y eso no era agradable delante de Dios y su Espíritu, el Espíritu Santo, guía a Pablo para escribir cómo deben tratarse entre creyentes, pero sobre todo el trato que se le debe de dar a cada pastor, a cada diácono y cada líder que está dentro de la iglesia local. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Primero, debes observar esto. Es Dios, al darse cuenta que de repente la iglesia no llega a reconocer, a amar, hermanos, y a respetar el liderazgo que Dios mismo ha puesto para ellos, que no tienen contentamiento y se quejan del liderazgo, Dios hace un ruego y dice: ámense, respétense, reconozcan al liderazgo que yo mismo he puesto en esa iglesia para el cuidado de mi grey. En otra ocasión el apóstol Pablo escribió algo similar, donde al parecer, hermanos, las contiendas y las divisiones estaban subiendo de tono y eran cada vez más incontrolables. En la primera epístola a los Corintios capítulo 3, Pablo hace un señalamiento tanto a la grey como al liderazgo. Fíjense, dice 1 Corintios 3, dice, versículo 1: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales, como a niños en Cristo. Inmadurez es causa, hermanos, de estar murmurando contra el liderazgo y contra los hermanos, la inmadurez y el pecado. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Pues decir, no podría el apóstol Pablo tratarlos y alimentarlos bíblicamente pues con enseñanzas más profundas y más sólidas, debido a que mostraban pecado e inmadurez. Y dice, versículo 3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y el apóstol Pablo deja entrever qué pues es Pablo y qué es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto es según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No era la primera vez entonces que Pablo se encontraba con diferencias hacia el liderazgo o entre el liderazgo, hermanos, y que la iglesia no tenía buen trato hacia ciertos personajes del liderazgo. Y pues, hermanos, de repente es bueno recordar y traer a la mesa, a la enseñanza, a la devoción o a la predicación, la forma en que debemos tratar a nuestro liderazgo. De nuevo dice así el texto: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Es un ruego de parte de Dios. Primero, Dios ruega a su iglesia, Dios ruega a cada miembro de la iglesia a que ame, respete y reconozca a su liderazgo. ¿A quiénes vamos a respetar? Fíjense que luego a veces decimos, yo lo voy a respetar siempre y cuando se dé a respetar. Yo lo voy a respetar siempre y cuando haga estas cosas. Simple y sencillamente, hermanos, desde que ya alguien es colocado en el liderazgo de parte de Dios, debe obtener el respeto. Es como cuando la mujer o el hijo dice, yo voy a respetar a mi esposo cuando se lo gane. No, hermanas,
Ustedes respetan y aman a su esposo y se sujetan porque él es Dios lo puso como líder y cabeza en la casa, y por eso, porque Dios lo puso, se le debe respetar. De esa misma manera, a los diáconos, a los líderes y al pastor en la iglesia se le debe amar y respetar. ¿A quienes debemos de entre el liderazgo amar y respetar? No, no al líder que se siente mucho, no al líder que mira a la iglesia pues por debajo del hombro, no al líder que quiere robarle la luz y la gloria a la iglesia, no al líder que le está robando dinero a la Grey, no, no es a ese líder al que se le debe respetar, no al líder, hermanos, que está coqueteándole a las hermanas en la iglesia, no, no es a ese líder al que debemos respetar, al líder que debemos amar y respetar, porque ese líder, las características que acabo de mencionar, habla de un lobo rapaz, de un falso maestro, de un falso profeta, pero al que sí debemos respetar es aquel que trabaja entre vosotros, que es claro y que todos nosotros debemos observar que es claro su trabajo, su labor, su obra dentro de la Grey, al servicio de la Grey. Observa cuánto trabajan en la iglesia de tus pastores, tus líderes, de los diáconos, cada líder, observa el trabajo que tiene. Cada que tú vas a la iglesia, cada que vienes el domingo a la iglesia, todo lo que tú tienes dentro de la iglesia ya está hecho para ti. Tú llegas y ya está preparado para ti. Tú solamente tienes que gozarte y disfrutar de lo que Dios por medio de liderazgo y por medio de los que trabajan en la iglesia ya preparó para ti. Así que debes de respetar a aquellos que están trabajando con diligencia y con dedicación dentro de la iglesia. Debes amar, por supuesto, a aquellos hermanos, dice el texto, que presiden en el Señor. Cuando dice presiden en el Señor, es cuando están dirigiendo o tienen precisamente un liderazgo específico. El pastor, los diáconos. Por ejemplo, entonces, el pastor y los diáconos tenemos un liderazgo específico. Presidir, precisamente es estar en el púlpito, en el podio, es dirigiendo a la iglesia, por supuesto, dándole guía, dándole enseñanza, dándole instrucción. Eso es el que preside a manera de autoridad. Así que no solamente vamos a amar y respetar a nuestros líderes que trabajan arduamente, sino también a aquellos que tienen autoridad dentro de la iglesia, comenzando con tu pastor, los diáconos, ¿verdad? Entonces hay que amar y respetar, ¿verdad? Hay que tratar generosamente al pastor y a los diáconos que no solamente trabajan bien, sino al pastor y a los diáconos que están presidiendo, que están actuando con liderazgo, que están llevando con liderazgo a la iglesia, y también aquellos que os amonestan. Amonestar, es interesante que en el texto griego, hermanos, el término amonestar es neuthetos o neuthesis, que quiere decir traer a la mente o confrontar en la mente. Se está hablando de confrontar. Así que nosotros debemos amar al diácono o al pastor que confronta nuestra vida para darnos dirección o para que nos lleve al arrepentimiento, como para que nosotros corrijamos y caminemos en el Señor. O debemos amar a aquel pastor, a aquel diácono, a aquel líder de la iglesia que está confrontando mi pecado porque me ama y me quiere llevar al arrepentimiento para corregir. Claro, debemos amar a ese pastor. Fíjense que yo he escuchado muchas veces en la iglesia y en otras iglesias a hermanos que dicen, ese pastor no es amoroso porque me confrontó, ese pastor no me habló con amor. O sea, piensan que cuando tú les hablas con la verdad, dice por ahí el dicho que la verdad no peca pero incomoda, ¿verdad? Entonces, cuando les hablas con la verdad, hermanos, ellos piensan que cuidando susceptibilidades, rodeando el asunto, no mencionando las palabras correctas para dirigir. Ellos, cuando les hablas abiertamente o tienes que reprender abiertamente, ellos piensan que te falta amor. Ese pastor es muy duro, ese hermano diácono es muy duro, le falta amor, ¿no, hermanos? Es tal el amor que les tenemos que por eso los amonestamos. Entonces, también no debes amar solamente al pastor que es buena onda, no debes amar solamente al pastor o al diácono que te cae bien, no debes amar solamente a aquellas personas que bajo tus criterios, entonces están bien delante del Señor. Tú tienes que amar aún a esos pastores y a esos diáconos y ese liderazgo que está en tu iglesia, que trabaja con diligencia, que preside con liderazgo y que además amonesta tu vida, porque te ama, porque quiere que camines en el Señor. Pero también hay otro mandato, un ruego del Señor es que ames, un ruego del Señor es que le tengas a ese liderazgo en alta estima, que lo ames por causa del amor a su obra. Dice versículo 13, y que les tengas en mucha estima y amor por causa de su obra.
Y luego vuelve, el texto dice, tened paz entre vosotros. Entonces dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre nosotros. Entonces, hermano, hermana, tenemos que amar a los que trabajan en el Señor, a los que llevan un liderazgo en el Señor, a los que nos dan dirección, a los que nos amonestan, y tenerlos en mucha estima es valorar, respetar, reconocer, tener en alta estima. Podríamos observar esos 3 puntos: valorar, respetar, reconocer. Hay que valorar el trabajo de liderazgo de tu iglesia, llámese pastor, llámese diácono, cualquier persona dentro de la iglesia, hermano o hermana, incluso algunas veces que Dios ha puesto para servirte a ti en un liderazgo, comandando algún área de la iglesia. Hermano, hermana, es nuestra responsabilidad reconocer, respetar y amarlos en el Señor a causa del trabajo que ellos están haciendo. ¿Sabes? Yo considero que dentro de tu trabajo, ya sea tu trabajo, tu empresa, tu comercio, para que tú puedas tener bien tu casa, tu familia, tus autos o tu auto y otras cosas, yo considero que para esto, para que tú puedas disfrutar de todo esto, cosas que también Dios te ha dado, tú te has tenido que esforzar, tú has tenido que trabajar arduamente, ¿verdad? Para que tú puedas disfrutar del fruto de tu trabajo, y a veces has tenido que sacrificar, hacer sacrificios para que tú puedas tener tu casa, tener bien a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, para poder tener tu vehículo y algunas otras cosas, o viajar. Tú te has tenido que sacrificar, y has tenido que dar mucho de ti para poder obtener vamos a decir, estas bendiciones, ¿verdad? Que Dios te ha permitido obtener a causa del fruto de tu trabajo. De la misma manera, así entonces nosotros pedimos a la esposa, a los hijos, al esposo, que reconozcan el fruto de nuestro trabajo y nuestra gran labor al haber precisamente esforzado para que ellos puedan junto con nosotros disfrutar del sudor de nuestra frente. De esa misma manera, tú debes pensar en cuanto al pastor, los diáconos y otro liderazgo dentro de la iglesia. El pastor y los diáconos y otros liderazgos dentro de la iglesia también sufren, también se esfuerzan, también se agotan, a veces no duermen. El liderazgo de tu iglesia también se enferma, tiene necesidades, de tal manera que tú debes amar, reconocer y respetar a causa de su esfuerzo, dedicación, sufrimiento, sacrificio, ¿verdad? Esfuerzo que hace tu liderazgo dentro de tu iglesia. Es lo que pide el Señor, es el trato que Dios quiere para aquellos que ha puesto dentro de la grey para dirigirles, amarles, exhortarles, trabajar para ellos. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Así que Dios quiere que tú trates con amor, respeto y reconozcas la labor y el trabajo de aquellos que Él mismo ha puesto a su servicio. Ya sabes, aquellos que trabajan con diligencia, aquellos que liderean dándote dirección, ¿verdad? Con autoridad, aquellos que aún confrontan o amonestan tu vida para que tú puedas crecer, y para ellos Dios quiere que tú les ames, les respetes y reconozcas su trabajo a causa de su dedicación, esfuerzo, diligencia, compromiso y a veces sacrificio. ¿Ok? Eso es lo que Dios quiere. Y por último, hermanos, también podemos ver, quiero que vayas conmigo a la epístola a Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Hebreos, capítulo 13, versículo 17 y 18. ¿Sí? Vamos a observar este punto. Ya vimos en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que Dios quiere que ames, respetes y reconozcas a aquellos que trabajan, dirigen bien y además te amonestan, y que les tengas en alta estima. Pero ahora vamos a ver otro aspecto que Dios quiere en cuanto al trato que debes dar al liderazgo que Dios ha puesto allí en tu iglesia. Es Hebreos capítulo 13, versículo 17, y dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque no es provechoso, ¿verdad? Entonces, incluso dice ahí: orad por vosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, hablando de liderazgo, ¿ok? ¿Qué es lo que Dios quiere? Además de que les ames, les respetes y les reconozcas. Otros puntos es: obedéceles y ora por nosotros. Entonces ya son 5 puntos que Dios quiere plenamente para que tú trates al liderazgo dentro de la iglesia.
Lo tienes que amar, respetar, reconocer su trabajo. Obedece a tu liderazgo y ora por tu liderazgo. Dice el texto, obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por sus almas. ¿Cuál es la razón por la cual ahora en este texto Dios quiere que ores por tu liderazgo? Porque Dios ha puesto a tu pastor y a los diáconos a velar por ti para que tú espiritualmente crezcas y te protejan de los lobos rapaces y de la presión del mundo y de Satanás para que tú no te desvíes y crezcas con fortaleza en el Señor. Otra vez, algo similar a Tesalonicenses, a causa de su obra y de su trabajo. En Tesalonicenses dice, a causa de su labor o su trabajo, y aquí en Hebreos 13 dice, porque velan por vuestras almas. ¿Sí? Dice como... ¿Por qué? Porque además no solamente el pastor y el diácono o los diáconos vamos a velar por ti o a cuidarte o a dirigirte o a amonestarte, sino que además vamos a dar cuentas de la forma en que nosotros te dirigimos, lideramos tu vida espiritual, la forma en que te hicimos crecer y la forma en que te llevamos a llevar fruto. Vamos a dar cuentas al Señor de la grey que Él puso a cuidar en nuestras manos, a Él le vamos a dar cuenta. ¿Sabes? Cuando a veces el pastor, como también el ser humano y también el pastor es pecador, o el diácono también es ser humano y es pecador, llega a haber momentos, hermanos, que cuando el pastor se da cuenta que no se le ama, no se le respeta, no se le reconoce el trabajo, la grey no se sujeta, hermanos, pues el pastor cae, hermanos, en falta de contentamiento, se desanima y comienza a quejarse. Ya no lo hace con alegría, lo hace con gozo, lo hace con peso, le hace con carga. Ya no él es provechoso, como dice aquí el texto, para que lo hagan con alegría, obedece, para que lo hagan con alegría y no se quejen, porque no es provechoso que el pastor se esté quejando de la grey, porque no le obedece, porque no le siguen, porque no trabajan, porque no se comprometen. No, obedece a tu pastor, ya que él vela por tu alma, es decir, a tu liderazgo, ya que ellos te dirigen, se esfuerzan por ti, obedécelos para que tu pastor haga las cosas con gusto, para que tu pastor haga las cosas junto con los diáconos con gozo, y así tanto tú como tu pastor y los diáconos puedan tener buen gozo de trabajar juntos en el Señor. También dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo. ¿Quieres que dices, yo haría mejor las cosas que el pastor, yo si fuera el pastor yo haría esto, o si fuera el pastor no pasaría el otro? Bueno, ¿quieres que el pastor mejore su labor? ¿Quieres que tu pastor crezca también como pastor en su labor? Ora por él. ¿Quieres que tu diácono fortalezca, crezca y haga mejor su labor? Ora por él. Ora por él para que podamos conducirnos, tanto pastores como diáconos y otros líderes en la iglesia, conducirnos bien, de tal manera que seamos ejemplo de ti y seamos impacto para tu vida y podamos nosotros animarte y ser de inspiración para que tú misma o tú mismo sirvas al Señor. Así que, hermanos, tenemos entonces 5 formas en las cuales tú y yo debemos dar un buen trato a los diáconos y al pastor. Dijimos, tenemos nosotros que amar, respetar, reconocer, sujetarnos, obedecer y orar por nuestros líderes en la iglesia. Otra vez, amar, respetar, reconocer, obedecer o sujetarnos y orar por ellos. ¿Por qué causas? Por su labor, por la labor que ellos hacen, ¿verdad? Porque van a dar o vamos a dar cuentas al Señor y para que lo hagamos nuestra labor con mucho gozo y juntos podamos entregar buenas cuentas al Señor. Pues espero, hermano, hermana, que eso te haya servido para reflexionar y trates, como Dios quiere que trates a tus siervos ahí en la iglesia, al pastor, los diáconos y otros que están al servicio de tu iglesia, para que juntos y todos podamos gozar de servir los unos a los otros y de rendir culto a nuestro Dios vivo y verdadero. Vamos a terminar con oración. Padre, gracias por tu palabra. Porque también, Señor, traes aliento, Señor, e inspiración para el liderazgo de tu iglesia al saber que también, pues tú vigilas y tienes cuidado de nosotros. Donde tú demandas, donde tú, Señor, ruegas y donde tú precisamente pides, llamas a la iglesia a respetar, a amar, a reconocer, a obedecer y a orar por tus siervos.
debido a su gran carga y gran llamado que nos has dado, Señor, para que lo podamos hacer con gozo, para que podamos entregar buenas cuentas y para que podamos trabajar dentro de la iglesia en armonía, tanto la Grey, junto con los diáconos, para precisamente darte buenos frutos en ti, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo sábado, 4:30 jóvenes, y al cuarto para las 7 de la tarde noche, tenemos nuestra clase de por qué la Biblia, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la perseverancia de la Biblia. Dios preserva su palabra, ¿sí? Entonces, que Dios les bendiga, cuídense mucho, nos vemos el fin de semana, hasta pronto.